Y vamos a tocar un tema hoy que definitivamente a mí me apasiona, porque yo diría que tiene que ver con todo lo que nosotros creemos acerca de la fe cristiana. Es el centro, es lo más importante, porque Dios sabía que era necesario que nosotros pusiéramos nuestras vidas en una comunión plena con Él. Y la comunión plena con Él no puede ser si nosotros tenemos ideas extrañas, ideas disímiles acerca de quién es Jesucristo. El ser humano, de la manera que está hecho, tiene que ser guiado por el Creador. Pero el ser humano también le gusta ver, y le gusta ver al líder, y le gusta conocer. Y esa es la distinción más, pudiéramos decir, interesante, la distinción más grande, más poderosa de nuestra fe. Que nosotros conocemos nuestro líder, que nosotros sabemos quién es. No hay religiones que pueda decir eso, ni que pueda decir que su líder es lo que es el Señor Jesucristo. De manera que todo parte de la idea que nosotros tengamos acerca de Jesús. Ahora, lo que la gente piense acerca de Jesús no cambia para nada lo que dice la Biblia, lo que dice Dios, lo que dice las Escrituras acerca de quién es Jesús. Lo que nosotros pensamos acerca de Jesús, si no coincide con lo que dice la Escritura, sí tiene que ver mucho con nuestra vida. Si usted no piensa correctamente acerca de Jesús, usted lo más probable es que esté en una secta, en una religión falsa, en un club social, en cualquier cosa, menos en lo que es la verdadera fe cristiana. ¿Ok? De manera que Pablo ahora le habla a los colosenses y los lleva de la mano al centro de todo. Le habló de cómo, primeramente, cómo tenía que ser la vida del cristiano, pero la vida del cristiano, el santo y hermano en Cristo no se resuelve con solo decir soy santo. No, hay algo que motiva, y lo que motiva es en quién nosotros hemos creído, en quién nosotros hemos creído. Ahora el apóstol Pablo va a hablar de las personas más importantes de la vida cristiana. Número uno, de Cristo. Y la semana pasada, la que viene, de nosotros. ¿Ok? Todo se resuelve y todo se aclara cuando nosotros pensamos de Cristo de la manera correcta, de la manera bíblica. Todos los problemas vienen porque nosotros no consideramos a Jesús de la manera que tenemos que considerarlo. Yo siempre le digo algo que parece un poquito duro, pero que es necesario decirle. Si usted no tiene el concepto adecuado y correcto, el concepto bíblico acerca de quién es Jesús, esta no es su iglesia. La iglesia cristocéntrica, la iglesia que cree de Cristo, lo que dice la Escritura que es Cristo, es la verdadera iglesia. Yo no ando con tapujos. La iglesia que no crea de Jesús, lo que dice la Escritura, no es una iglesia del Señor. No importa el edificio que tenga, ni la gente que se reúna. Hay muchas iglesias que te dicen que sí. Pero cuando tú vas a sus prácticas, a sus cosas, no eran las cosas que Jesús enseñó. Jesús queda a un lado, que Jesús queda como un profeta. Déjenme decirle algo importante. Nadie muere por nadie, nadie muere por un líder si no están convencidos de que ese líder es lo que dice que es. Y todos los discípulos dieron su vida de una manera u otra y murieron y fueron encausados y fueron juzgados por pensar de Cristo lo que hay que pensar de Cristo. Hay dos opciones solamente. O Cristo es quien dice que es, o Cristo era un farsante. Y no era un farsante. Es lo que dice la Escritura que es. En esta porción de ahí del primer capítulo de Colosenses, bueno, en esta carta desde la cárcel, pero es importante aclarar lo que es para Pablo, que los colosenses tengan presente para resolver los problemas, tienen que tener su mente puesta en Cristo y creer en Cristo lo que realmente es Cristo. Ahí en esa porción, nosotros tenemos una de las descripciones teológicas más hermosas acerca de
no solamente de la divinidad de Jesús, sino de quién es Jesús hoy y por siempre. Es una explicación extraordinariamente, y esta explicación hace la diferencia en las cosas que nosotros creemos acerca de quién es Jesús. Todo cambia cuando creemos lo que dice la Escritura, y nada cambia cuando nosotros pensamos de manera diferente. La Escritura sigue siendo cierta, sigue siendo la verdad, ¿ok? De manera que usted puede pensar de Cristo lo que usted quiera, pero eso no va a cambiar nada. Cristo sigue siendo el que es, ¿ok? Cuando vemos el final del ministerio del Señor Jesucristo en la tierra, muchos dudaron, muchos se lo opusieron, y eso no cambió nada. De todas maneras hicieron lo que quisieron hacer, al tercer día resucitó y mostró a todos quién realmente era. ¿Ok? Vayan conmigo ahí a la carta a los Colosenses, mis hermanos, que es la que nos ocupa en el capítulo 1, y miren lo que dice en los versículos del 15 hasta el 23 del capítulo 1. Dice así la palabra del Señor en el capítulo 1 de la carta a los Colosenses del 15 al 23. Recuerden ustedes en el versículo 14, nos habló a nosotros de que teníamos que estar contentos porque tenemos una redención en la sangre, y esa redención, esa compra viene cuando nosotros nos acogemos a esa sangre para el perdón de los pecados. ¿Ok? Pero ¿quién es el que facilita el perdón de los pecados? ¿Quién es el único, como decían los judíos, el único que puede perdonar pecados? Ellos tenían una respuesta y ustedes la conocen, ¿verdad? ¿Quién es en quien nosotros hemos creído que nos puede comprar, que nos puede redimir, que nos puede perdonar, que puede hacernos a nosotros vivir diferente? ¿Quién es Él? Dice el versículo 15, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura, porque por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo lo que fue creado por Él y para Él. Por cuanto agradó, y eres antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. Y eres la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y también a vosotros que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente por las malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual es predicado a toda criatura que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Bendícela, que nunca nos falte. Prepara los corazones para atesorarla y aplicarla, y a mí escóndeme con mis defectos detrás de tu cruz. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, es necesario que de una vez y por todas nuestro concepto del Señor Jesús cambie y esto es lo que hace que nosotros estemos convencidos de que vale la pena vivir una vida que nos separe del mundo, que nos haga santos, que haga todo lo que dice Pablo que los colosenses estaban viviendo. Definitivamente ellos tienen el concepto claro, pero es necesario refrescarlo para poder resolver los problemas de la iglesia. Cuando nosotros tenemos el concepto adecuado y correcto de quién es Jesús, todo tiene solución. En el matrimonio, en la iglesia, todo tiene solución. ¿Saben por qué? Porque no se trata de nosotros. Muchas veces en la iglesia todo es acerca de nosotros. Me hirieron, me hicieron, no me gustó, dijeron. Y nosotros nos convertimos en el centro de la obra. Cuando nosotros ponemos la vista en Cristo, y esto es poner la vista en Cristo, tener el concepto adecuado de quién es Jesús, nosotros pasamos a un segundo plano. Y por tanto, nosotros que somos los que traemos los problemas a la iglesia, pues podemos resolver los problemas. Una señora decía, pastor, me voy, estoy buscando una iglesia que no tenga problemas. Y el pastor le dijo, cuando llegue no entre, porque entonces la vas a echar a perder. Nosotros somos los problemas. Pero si nosotros tenemos la vista puesta en aquel que es perfecto, en aquel que es lo que dice la Escritura y que vamos a explorar, que lo que ella dice acerca de Cristo, todo tiene solución. Los problemas se resuelven, las cosas marchan,
no soy yo, es Él. Hacer su voluntad, lo que está probado que Él dice que es bueno para nosotros y para la iglesia. Nosotros tenemos un líder que no lo tiene ninguna religión. La gente se busca un líder siempre. Siempre quieren tener a alguien que físicamente hayan podido ver. Y Dios lo sabía. Y por tanto, Dios nos permitió tener ese líder. ¿Pero quién es? ¿Quién es? Lo primero que les voy a decir es, ahí en la porción que vemos esta mañana, es que Cristo es el Señor del universo. Si Cristo es el Señor del universo, Cristo es Dios. Cristo es Dios, 100% Dios y 100% hombre. No 50% o 75%, o una vez es Dios o otras veces hombre. Dios encarnado. Emmanuel dice Isaías. Dice Juan, el verbo hecho carne. De manera que es una sola persona. Qué pena con los testigos de Jehová, contra Jehová. Qué pena con aquellas otras religiones que dicen que creemos en 3 dioses. No se dan cuenta que Dios, que tiene la capacidad de hacer las cosas como Él quiso en su plan, determinó que Él iba a ser hombre, se iba a convertir, se iba a hacer carne una sola vez en la encarnación. Nosotros no creemos en la encarnación como otras religiones. Nosotros creemos en que la encarnación se produjo una sola vez. En aquel que era el verbo, en aquel que no se puede ver, se hizo hombre y vivió entre nosotros. Cristo es Dios y su divinidad es probada una y otra vez, declarada por Él, declarada por los testigos, declarada por sus actos, declarada por todo lo que aparece en la Escritura, que es nuestra fuente de prueba. Dice ahí en los versículos, primero el versículo del 1 empezando en el 15, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Muy importante aclarar algo aquí. El Dios invisible quiere decir el Dios que nadie puede ver de manera física. Pero en la creación no hay duda de que hay un Dios. No quiere decir que Dios no se haya manifestado y haya habido una revelación general para el hombre desde el mismo comienzo de la humanidad. ¿Ok? Aquella relación que se rompió en el Edén no quiere decir que trajo por consiguiente que se pudiera negar que había un Dios. Pero es un Dios que no se podía ver de manera física, de manera tangente. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir ahí. Por otra parte, ahí en el versículo 15, en la segunda parte del versículo, hay algo que lleva muchas veces a confusión. Porque la gente pretende hablar de un Dios que creó a Cristo, el primogénito de toda criatura. Eso no es lo que quiere decir ese decir judío. El primogénito de toda criatura tiene que ver con que el que creó todas las cosas, y los versículos 16 y 17 lo van a aclarar, ¿ok? El que creó todas las cosas estaba presente físicamente cuando Dios estaba creando todas las cosas. Mucha gente le gusta decir que Cristo no existía físicamente. Cristo se nos hizo a nosotros de una manera evidente cuando vino y nació de una virgen, pero Cristo siempre existió. ¿Ok? Cristo como Cristo, un Dios en 3 personas, siempre ha sido. Vemos en el Antiguo Testamento, nuestra prueba de fe es la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento vemos que se apareció físicamente. Por eso yo tengo problemas con algunas Biblias. Porque la Biblia en los originales, y no vamos a entrar en el problema de los textos recibidos y todas esas cosas, pero la Biblia, lo que podemos considerar original, allá en el libro de Daniel, en el capítulo 3, dice que Nabucodonosor vio al Hijo de Dios. O sea, de una manera tangente y física. O sea, que Cristo estaba allí y estaba también antes creando todas las cosas. Y la aclaración viene en los versículos 16 y 17. Pero hay Biblias por ahí que te dicen que Nabucodonosor dijo, oh, y el cuarto tiene la imagen de uno de los dioses o de un hijo de los dioses. No, mi hermano. La Biblia dice que Nabucodonosor vio al Hijo de Dios. Si usted me viene con esa Biblia, que lo que hace es tratar de confundir a la hora de declarar que Cristo estuvo presente siempre porque es Dios, entonces tenemos problemas. Entonces tenemos problemas. De la misma manera cuando vamos a Romanos 1:16, la Escritura dice, porque no me avergüenzo del Evangelio,
de Cristo, cuando vienen Biblias por ahí que no dice de Cristo, mucho cuidado, que la historia de Dios es la historia de Cristo. El evangelio de Dios es el evangelio de Cristo, de Dios viviendo, siendo hombre y viviendo entre nosotros con su ministerio, muerte y resurrección. ¿Ok? No hay dos dioses, nosotros no creemos en dos dioses ni en tres. Creemos en un solo Dios en tres personas. ¿Y cómo es posible que Cristo sea, que pueda desdoblarse en tres personas? Yo me desdoblo en varias. Yo soy médico, usted no me va a quitar el título, ¿verdad? Porque usted no me lo dio. Yo sigo siendo médico. Pero cuando yo hablo como médico, yo no hablo como pastor. Pero además soy pastor. Pero además soy padre. Cuando estoy hablando con los muchachos, algún problema, puede que use la Biblia, pero no estoy ejerciendo el pastorado en ese momento. Estoy hablando como padre. ¿Ok? Cuando hablo como esposo, ¿cuántas personas son? Ya voy por 4, ¿verdad? Y otras que ustedes no conocen. Jugador de softball, ustedes no conocen. ¿Cuántas personas? Pero Dios que es todopoderoso, no podía desdoblarse, no podía de alguna manera ser un Dios en tres personas. Y eso es lo que quiere decir allí que eres primogénito, que donde estaban creándose todas las cosas, miren lo que dice el 16, porque por Él fueron creadas todas las cosas. ¿Quién creó todas las cosas? Si por Él fueron creadas todas las cosas, entonces Dios no puede haber creado a Cristo. Fue Cristo el que creó todas las cosas. Mucho cuidado con esa segunda parte del versículo 15. Y dice el versículo 16 en la segunda parte, las que hay en el cielo, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo lo creado por Él y para Él. Lo que usted ha visto. Hay muchos que se llenan la boca y se enorgullecen de haber visto mucho. Lo que usted ha visto no es todo. Quítese eso de su cabeza, usted no es Dios. Hay muchísimas otras cosas que han sido creadas y que Dios las creó. Déjame decirle que Dios creó el COVID. ¿Qué les parece? Ese virus no nació de ninguna otra parte, sino de la creación. O que se suponía que vivían los animales y producto del desorden de los hombres pasó a los humanos. Esa es otra cosa. Pero ¿cómo que Dios creó el COVID? Una cosa tan mala. No, Él lo creó para que estuviera en su lugar. Usted tiene una bacteria en la boca que si vive en el intestino usted se muere. Y una en el intestino que si vive en la boca, además del mal aliento, se va a morir también. Y vive en el mismo cuerpo. De manera que la creación es perfecta. Nosotros somos la cabeza, alteramos el curso de las cosas y el lugar donde han sido puestas. Pero lo que usted no ha visto, virus que usted no ha visto todavía, fueron creados por Dios. Todo por Él ha sido creado, dice el versículo 16, pero la parte más importante no es esa. Por Él todas las cosas por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, las que los hombres puedan imaginarse, los tronos que los hombres van a crear, los presidentes que van a venir, los dominios, los principados, sean potestados, todo fue creado por Él y para Él. Que es la segunda parte que nadie entiende o que no quieren entender. Todo fue creado para Él. Para que todo le alabe, para que todo le sirva, para que todo esté a su disposición. Un día va a ser así, dice, toda rodilla se doblará. Todo fue creado para Él, para su control, para su dominio. Y queremos, los seres humanos, arrebatarle a Él el señorío. Hermanos, estamos hablando aquí de que en primer lugar, Cristo es el Señor del universo. Todo lo creado está bajo su potestad, bajo su control, bajo su dominio. Todo, absolutamente todo. No vayan a pensar ahora que porque el hombre permitió o hizo algo para que el virus saliera del animal y entrara en el hombre, Cristo perdió el control. No perdió el control. Sus leyes fueron violadas. Sus leyes, al final de todo, la Escritura nos encerró ¿en qué? Todo en pecado. En pecado. Violan sus leyes y pagamos las consecuencias. Pero Cristo sigue estando en control. En absoluto control. Bueno, Él sabía que iba a ser así, para eso nos dio un aparato inmunológico. Un aparato inmunológico. Bueno, el aparato inmunológico está bien. No hace falta vacuna, no hace falta nada. No. Cuando el aparato inmunológico está mal, a veces hace falta otro invento humano para que nosotros podamos resolver la situación. Pero un aparato inmunológico bueno, fuerte, cuidado, protegido,
Yo le digo a usted que resiste cualquier tipo de agresión. Lo que pasa es que a veces no lo tenemos. A veces nosotros creemos que estamos muy fuertes y por dentro estamos hechos trizas. ¿Ok? Pero esas cosas Dios las sabe. Lo que vemos y lo que no lo vemos está bajo su control y todo fue creado por Él y para Él. Y para Él. Yo pensaba que había sido creado por Dios, para la gloria de Dios y para que Dios sea el que tenga el dominio, sea el Señor. Porque Cristo es Dios. Exactamente, porque Cristo es Dios. Hermano, aquí Pablo está hablando ni más ni menos de aquel que se le apareció en el camino de Damasco, de aquel que lo salvó, de Cristo al que él persiguió. Es Dios. A Pablo no lo creía así desde el principio, pero después tuvo que reconocer que estaba delante del mismísimo Dios. Y cuando digo que Jesucristo es el Señor del universo, quiere decir que nadie más lo es. Nadie puede ser Señor del universo. Señor quiere decir el que controla, el que es dueño, el que tiene el poder absoluto sobre todas las cosas creadas. Esa es la base de la divinidad de Cristo. Cristo es quien dijo que era. Dice en Hebreos 1:2, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo. Hablando de que cómo Dios habla al mundo. Primero lo hizo por los profetas, pero en estos postreros días nos ha hablado a través de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, porque asimismo hizo el universo. Entonces volvemos a caer en aquello de que en una otra persona Dios delegó para que sea heredero y para que sea... No, en el que físicamente nosotros hemos visto, gracias a Él que se hizo hombre, en Él va a reinar por siempre. ¿Y cómo? Sí, hermano, yo he estado en iglesias donde la gente son doctrinalmente muy sana, pero están esperando cuando vayan al cielo ver al viejito que está sentado a la izquierda o a la derecha, a la izquierda, sí. Y entonces Cristo en el otro lado. Hermanos, al que usted va a ver va a ser a Cristo. Lo que Dios hizo, lo hizo para siempre. Él se hizo hombre y Él va a venir y gobernar como hombre. Él va a ser el que vamos a ver. Eres el que viene, eres el que va a poner las cosas en orden. Eso es lo que quiere decir en el vocabulario judío, que lo constituyó heredero. No es que sea otro, es que Él mismo, al que se puede ver, el que va a controlar, el que va a dominar, el que va a reinar por los siglos de los siglos. No se engañen, hay un solo Dios y ese es nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente del universo. Llegó una etapa y Dios sabía que tenía que manifestarse, Dios sabía en su plan que tenía que enseñar al mundo quién en realidad era Él. Dice en el versículo 17, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas por Él subsisten. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que creó lo mantiene bajo su control. Que se mantiene y usted las disfruta porque es Cristo el que la está manteniendo. A veces la gente va a la iglesia, a veces la gente te dice, no, yo creo en Dios, yo creo en Dios. ¿Sabes que todo lo que tú te disfrutas, el respirar, el vivir, todo lo que tú disfrutas es porque Cristo lo mantiene? El que vino y nació y se hizo hombre y vivió entre nosotros, ese es el que lo mantiene. Por Él todas las cosas subsisten. ¿Ok? Eres Dios. La divinidad de Cristo no está en discusión. La divinidad de Cristo es clara en la palabra de Dios de principio a fin. Y Cristo siempre ha estado. Cristo es el autor y consumador de la fe, dice en Hebreo, que quiere decir que si no creemos en Cristo, no creemos en Dios. No creemos en Dios. El que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Jesucristo dijo, que vengan a mí. Que vengan a mí. No que vayan a Dios, que vengan a mí. El Hijo, como se le llama, por Él mismo. Era la manera de expresar en el mundo judío que solamente había uno que era igual a Dios, porque era Dios, y es Jesucristo. Jesucristo es el único Dios, además de todas las cosas. El único Dios. Todo lo demás son caricaturas. Nadie ha hecho lo que ha hecho. Él lo demostró. Los mismos judíos le dijeron, ¿y quién es este que perdona pecado? Porque era Dios en medio nuestro. Emmanuel, Dios con nosotros. Dicen los judíos que no. Que ahí Emmanuel quería decir otro momento que se apareció Dios para defender al pueblo de Israel. Una historia.
Pero sin embargo, Marcos lo repite. Oh, Marcos estaba loco cuando dijo que lo que dijo Isaías se estaba cumpliendo. Absurdo, ¿verdad? Bueno, pues ahí los judíos todavía están esperando al Mesías, todavía están esperando a Dios, todavía están esperando al Dios que se encarne. Fíjense que cuando leímos hoy en la mañana la palabra de Dios, Jesucristo tenía interés en que ellos tuvieran claro cuál era el concepto que ellos tenían de él. No, la gente dice que eres profeta, la gente dice que eres... no, Jesucristo no es un buen hombre. Si es un buen hombre, no es Dios. No es un buen hombre, es un mentiroso. Porque él dijo, yo y el Padre uno solo somos. Le preguntó allá en Juan a los discípulos, Señor, enséñanos al Padre. Y Jesucristo les dijo, tanto tiempo he estado con ustedes y no me han visto y no han creído. Tanto tiempo con ustedes, 3 años, ¿verdad? Y no creen que soy yo. Cristo no solamente es Dios, Señor del universo, controlándolo todo, creándolo todo. Llegó la etapa en que su plan incluía a aquellos que creían que era Dios y que había venido a redimirles. La etapa de la iglesia. Cristo es el Señor de la iglesia. Hermano, el problema de la gente está en primer lugar que la iglesia no es importante. La iglesia es un accidente, un invento del hombre. La iglesia es una manera de congregarnos y llenar algunas necesidades de tipo espiritual. Hermanos, la iglesia, y una cosa tiene que ver con la otra. Si usted no cree que Cristo es Dios, la iglesia no va a funcionar por usted. Por tanto, busque otra iglesia, porque la iglesia es para Dios, para Cristo, lo más importante en este mundo. Pastor, porque usted no ha visto la compañía tal, el partido tal, y la organización tal, y la religión tal. No hay nada en esta tierra más importante que la iglesia, aunque usted sea, para usted sea un par de horas el domingo, si acaso un ratito el miércoles. No hay nada en este mundo más importante que el cuerpo de Cristo. Por ella Cristo murió. Si Cristo no muere, no hay perdón. Si no hay perdón, no hay miembros de la iglesia. Porque nuestros pecados no hubieran sido perdonados. Ese es el centro de su reino. Miren lo que dice, mis hermanos, en el versículo, a partir del versículo 18. Y eres la cabeza del cuerpo. Es la cabeza lo más importante. Fíjense ustedes que el temor, por lo importante que es la cabeza, fue lo que hizo que se la cortaran a Juan el Bautista. Decapitado en el mundo judío, era algo que separaba el cuerpo de la cabeza y se perdía entonces todo el control. Te puede faltar cualquier órgano. A mí me faltan una pila ya, ni el apéndice, ni la vesícula, me faltan una pila de órganos ya. Pero no te puede faltar la cabeza. Y si es bien grande como la mía, mejor todavía. La cabeza es el centro de todo. Ustedes saben que hay 2 muchachas, hay una, yo no sé si decirle 2 muchachas, que ellas nacieron pegadas. Y todavía están pegadas, pero con 2 cabezas. Vaya, nada más que de pensarlo me aterroriza. Pero ¿y eso? Al parecer felices. Todavía están, nunca la pudieron separar. Tienen un solo cuerpo, pero tienen 2 cabezas. Yo no me imagino cómo será eso. Tendrán que ponerse de acuerdo, porque si una dice que quiere ir al baño y la otra dice que no, es un problema. Pero no, yo no sé cómo viven, pero están vivas todavía. Nunca pudieron separarlas. Son mujeres ya, pero tienen 2 cabezas. No se puede tener 2 cabezas. Tu cabeza no puede ser Cristo y José Smith. Tu cabeza no puede ser Cristo y Clara White. Tu cabeza no puede ser Cristo y tú. Tu cabeza no puede ser Cristo y un predicador. La cabeza de la iglesia es Cristo Jesús. Él la fundó, Él la creó, Él decidió que era necesario para una nueva etapa del mundo en su relación con Dios, que era la única manera, que era su reino, que era la manera de vivir en comunión con Él a través de su iglesia, a través del cuerpo de Cristo. Dice ahí en el versículo 18,
Y eres la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. El primero que resucitó, eso sí está claro ahí, el primero que resucitó. El primero que resucitó porque quería que viéramos que hay resurrección de muertos. Que hay resurrección de muertos. ¿Cómo explicarlo si se quedaba sin ser un Dios que no se veía? Era necesario venir, pagar por nuestros pecados, mostrarse, mostrar al mundo que quería resucitar, que había resurrección, resucitando entre los muertos. Si Cristo resucitó, dice la Escritura, nosotros resucitaremos con Él. Está garantizado que nosotros continuaremos viviendo con Él, porque Él resucitó de los muertos. Cristo no resucitó para mostrar que era Dios. Cristo resucitó para que nosotros supiéramos que había resurrección de los muertos. Gracias a Él. Eres el Señor de la iglesia. Eres el Señor de la iglesia. El que primero resucitó, aquí nadie más ha resucitado, el que primero resucitó fue Jesucristo. Dice el versículo 18, el 19, y por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase toda plenitud. En la iglesia eres todo, eres lo primero, eres el alfa, el omega, el principio, el fin. Él es todo, no somos nosotros, es Cristo. Cristo hablando, Cristo diciendo, Cristo haciendo, Cristo prometiendo, Cristo llevando a cabo su plan, y Cristo continúa salvando a la humanidad. Él sigue usando el Espíritu Santo, que es el mismo. Él dijo, yo les dejaré uno igual que yo, un paracleto. No es el Papa, no es ningún Papa, no es nadie. No hay nadie más importante para la iglesia es de Él, por ella murió. No por gusto cuando se habla de cómo el esposo debe tratar a la esposa, es como Cristo amó a la iglesia. Porque la iglesia es lo más importante en este mundo. No es lo que usted se imagina, hermano, es la iglesia. No es el trabajo al que le dedicamos 8 o 7 días. No, lo más importante en este mundo no es el petróleo, no es nada, es Cristo, es la iglesia. ¿Cómo ponerlo para que se den cuenta de que no hay nada más importante que la iglesia? No hay institución, no, es el grupo de hombres y mujeres redimidos por el mismísimo Dios para vivir en comunión con Él. Para eso fueron creados todos, desde Elon Musk hasta el presidente de Tanganica. Todo el mundo fue creado para una comunión con Dios. Y uno de los graves problemas que tiene la gente es que yo creo en Dios. Y a veces te dicen que creen en Cristo también. Pero la iglesia, no. Eso de venir a celebrar que Cristo resucitó entre los muertos, lo que nos da entrada al perdón de pecados y nos garantiza la eternidad. Oh, no. La iglesia no juega el papel que la gente, que Cristo nos enseñó y que la palabra de Dios nos enseña en la vida de la gente. La gente puede dañar la iglesia. Y no hay que ir a la iglesia, te dice. Y con la pandemia se probó cuál era el papel de la iglesia para la gente. Se probó, mucha gente desistió de la congregación. Eso es una realidad, hermano, porque Satanás no descansa, él ve las oportunidades, las maldades que hace el hombre y las aprovecha. Y ve cómo los que están tratando de controlar ven que es fácil, con el miedo y el terror, controlar. Y se demostró. Hoy todavía quedan miles y miles y miles de cristianos pegados al televisor, pegados ahí a la pantalla, pero no funcionando como iglesia. No funcionando como iglesia. Una hermanita me decía, pastor, pero yo el domingo veo 3 predicadores más buenos. Fulano y fulano, famosos. Yo el domingo yo me siento y veo 3 predicadores, pero no tienes pastor. No tienes el compañerismo cristiano. No tienes la exhortación. Ese pastor no sabe ni quién tú eres ni cómo tú vives. Y ese no es el plan de Dios. Esa no es la iglesia. No tienes iglesia. No tienes eclesía. No tienes congregación. No tienes asamblea. La gente piensa que Dios es caprichoso y que Dios se empecinó. No, nosotros necesitamos la congregación. Mucho más, dice la Escritura. Viendo que los tiempos son malos. Viendo que cada vez los tiempos son peores. Cada vez los tiempos son peores. Cristo es el Señor de la iglesia. Dice en el libro de los Hechos 20:28, un texto que también utilizamos para explicar una de las características que hace que Cristo sea Dios. ¿Ok?
el hecho de que Cristo no tiene sangre humana. ¿Ok? Eso es otra explicación. Es una explicación que toca ya en Navidad, cuando recordamos que vino al mundo y nació. Dice ahí en el Hechos 20:28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, hablando del pastor, para apacentar la iglesia de Dios. Ustedes saben que a mí me cuesta trabajo. Yo sé que los nombres de las iglesias traen a veces problemas. Y a veces me molesta que te identifiquen con el nombre. Porque en realidad lo que aparece en la Escritura es, bueno, los bautistas, para mí, yo soy bautista, pero Juan Bautista no ponen otra cosa. Que se pueden reír y me pueden decir lo que quieran. Pero hoy en día, con las 38 tipos de sabores bautistas que hay en el mundo, a mí no me comparen con ninguno de ellos. Juan el Bautista preparó el camino del Señor, murió por el Señor predicando el Evangelio y anunció la salvación en Cristo. Eso es lo que hacemos nosotros. Eso es lo que hacemos nosotros. Ahora, si hay un nombre para la iglesia en la Escritura, es, como dice allí, en la porción que leímos en el capítulo 20, de Hechos, versículo 28, iglesia de Dios. Pero entonces una sola denominación se la tomó para sí y después le agregó doctrina de doctrina, pero en realidad lo que somos no es una iglesia bautista, somos la iglesia de Dios. En realidad somos la iglesia de Dios, porque estamos conformados por aquellos que creyeron. Y dice al final del versículo, el cual Él compró con su propia sangre. No con sangre humana, no con sangre humana, Cristo no tenía sangre humana, sangre de Dios. El cual Él compró con su propia sangre. Pagó para que la iglesia fuera a Él. Lo más importante que hay en la iglesia es la iglesia de Cristo. La iglesia no es del gobierno, la iglesia no es del pastor, la iglesia no es de los miembros, la iglesia es de Cristo. Él decide, manda, Él dispone en su iglesia. ¿Ok? Dice ahí también el versículo, en el 20, perdón, en el 19, y por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. En el gobierno de la iglesia, Cristo es la última palabra. Por Cristo nos guiamos, en Cristo confiamos, a Cristo miramos, a Cristo alabamos. Mira, los hermanos hoy trajeron una canción que ellos no sabían a lo mejor lo que se iba a predicar, a lo mejor sí lo buscaron, pero yo no les dije que buscaran una canción que tuviera que ver con el señorío de Cristo en la iglesia, en tu vida, en tu vida. Si Cristo no es el Señor en tu vida, Cristo no es el Señor en la iglesia. Pero el pastor se va a encargar de que si no es el Señor de tu vida, tú no seas parte de la iglesia. ¿Ok? Esa es mi responsabilidad, que Cristo sea el Señor de tu vida. ¿Qué quiere decir el Señor? La Biblia siempre habla de Señor y Salvador, pero nunca dice Salvador y Señor. Siempre habla de Señor. Tu dueño, quien te compró. Compró la iglesia, quiere decir que te compró a ti. Te redimió para Él. Pueblo único, escogido para Él. ¿Ok? Cristo, por último, mis hermanos, es el Señor de los que creen. Y eso es lo que acabamos de introducir. Dice allí en los versículos del 20 hasta el 23. Y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo. Como Dios puso en orden todas las cosas. Como Dios puso en orden todas las cosas. Cuando Dios pone en orden la vida de la gente, porque la gente cree en Dios. Cuando la gente cree en Dios, pone todas las cosas en su justa perspectiva. Pone todas las cosas en orden. Aprende lo que es el matrimonio, aprende lo que es el padre, aprende lo que es el mar, aprende lo que es correcto delante de Dios en cuanto a vivir lo que es bueno, lo que es malo. Vive bajo la égida y la dirección del Espíritu Santo. Pone todas las cosas en orden. Siempre me acuerdo del comunismo que hablaba del hombre nuevo. No, el hombre nuevo, el hombre en orden, es el hombre que ha sido redimido, el hombre que ha cambiado, porque Cristo vive en él, porque Cristo lo cambió. Dice en el versículo 20, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Hay mucha gente aquí que dice que las cosas del cielo hay que arreglarlas. Pero hay muchos comentaristas que aclaran que, porque nosotros nos llenamos de preguntas. Bueno, ¿cómo se salvó la gente del Antiguo Testamento?
¿Y cómo era posible? ¿Y dónde está Abraham? ¿Y dónde está el otro? Hay gente que está clara dónde están. Pero ¿qué pasó con el resto? No se ocupen. Dios arregló todas las cosas en el cielo y las que están en la tierra. Nosotros nos toca porque estamos en la tierra, las que están en la tierra, oír cómo se arreglan para poder vivir en comunión con Dios. Pero no se preocupen cómo son las cosas del cielo, a no ser las que nos dicen cómo van a ser para nosotros. Pero las que hay que, las preguntas que tenemos muchas veces, ¿a dónde fue fulano? ¿Qué hizo fulano? Las cosas de cómo la gente entraba en el cielo. Es más, las cosas de la gente que hay en otros planetas, si hay otros planetas, que por tanto fueron creados por Dios. Si los hay, fueron creados por Dios. ¿Cómo esa gente se salva? Dios sabe. Él está en control de eso. Nosotros no podemos controlar nuestra casa, nuestro país, y queremos controlar las cosas del universo. O las cosas del pasado. Las cosas del Antiguo Testamento. No, en todas las cosas las puso, dice la Escritura allí, repito, las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ahora, todo es a través del sacrificio de Cristo. Los antiguos vivían por fe, vivían que un día Jesucristo vendría a la tierra, moriría por nuestros pecados. Jesucristo salva, un día murió por nuestros pecados, resucitó y salva al que cree de sus pecados pasados, a todo el que cree en Cristo antes de su sacrificio, muerte y resurrección, y los que creen después de su sacrificio, muerte y resurrección. De manera que Él es el que salva, Él es el que, como dice en el versículo 20, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Nosotros estamos en enemistad con Dios. Hermanos, el que no cree en Cristo está en guerra con Dios. Está en guerra con Dios. Y ya han sido condenados. A todo el mundo le gusta Juan 3:16, pero a nadie le gusta el 18. A los que no creen en el Hijo ya han sido condenados. Juzgados no, condenados. ¿Ok? Ya han sido condenados. De manera que el que cree entra en paz con Dios. Porque la paz es creer en esa sangre derramada por nuestros pecados. Eso es estar en paz con Dios. Si usted no ha pedido perdón, si usted no se ha arrepentido, si usted no cree en ese sacrificio vicario de Cristo en la cruz, usted está en guerra con Dios. Y la gente de afuera se cree que no. Se cree que con 4 versículos, con un poco de espiritualidad, en cualquier iglesia, se puede estar en paz con Dios. Ay, yo tengo a Dios en mi corazón. ¿Quién te dijo que Dios tiene que estar en tu corazón? Dios tiene que ser tu Salvador y tu Señor. Porque Él es el Señor de la iglesia. Pero también el Señor de los que creen, como acabamos de ver ahí. ¿Ok? Como acabamos de ver ahí. Dice en el versículo 21, y también a vosotros que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente por las malas obras, ahora nos ha reconciliado. Cristo reconcilió al judío, Cristo reconcilió al gentil, Cristo reconcilió a todos y sigue reconciliando a todo el que cree. Y ya no somos entonces enemigos, sino somos amigos por el sacrificio de Jesucristo. Y dice el 22, en su cuerpo de carne mediante la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Cuando nosotros creemos, ya no somos enemigos, somos amigos, somos hijos. Y Cristo es el que nos presenta. No hay otro camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre, dice la Escritura, no dice va al Padre, viene al Padre si no es por mí. El único camino es Cristo. La única reconciliación es Cristo. El único que trae la paz entre Dios y el hombre es Cristo. De manera que eres el Señor de los que creen, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Dice en el 22, en su cuerpo de carne mediante la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Es la única manera de ir delante de Dios. No son obras, no son líderes, no es ni Mahoma, ni Confucio, ni ningún líder, ni Clara White, no es nadie. Es Cristo el único que nos puede llevar al Padre y reconciliarnos con Él. Y dice en el 23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio, que habéis oído, el cual es predicado a toda criatura que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Esa porción ahí es muchas veces usada para decir que nosotros tenemos que pelear por nuestra salvación y mantenernos. No. Permanecéis fundados y firmes quiere decir que un día creíste. Y si ese día creíste, echaste la fundación porque el Espíritu de Dios vino a vivir en ti. Ahora, si no te mantienes, lo más probable es que no fundaste como era debido.
Y eso es una realidad. Eso es una realidad. Hay gente que te dice que son cristianos y permanecen en la iglesia un tiempito y aguanta, que no pueden más. Porque en realidad nunca nacieron de nuevo. Nunca nacieron de nuevo. Nunca recibieron esa condición de ser hechos hijos de Dios. ¿Ok? Y termina el 23 diciendo, el cual es predicado a toda criatura que está debajo del cielo, del cual toda criatura que está debajo del cielo es predicado. De manera que todo el mundo tiene que oír para creer, y cuando crean, Cristo se convierte en el Señor de ellos. Y yo, Pablo, fui hecho ministro. Y yo también. Yo no fui hecho apóstol, pero yo fui hecho ministro. ¿Okay? Pablo sí era apóstol. Los apóstoles ya no hay. Yo no soy apóstol, no hay apóstol. Fíjense ustedes cómo cambian las cosas. Allá en el Evangelio de Juan, Tomás se puso cabeciduro, no creyó porque se perdió el domingo por la noche el servicio de la iglesia. Se puso cabeciduro, no creyó. Después, cuando vio a Jesús, quiso meter los dedos en la herida. Y Jesús lo desafió de una manera que no pudo más y le respondió, Señor mío y Dios mío, a Jesús. ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es tu Dios? Ustedes saben que las religiones son Cristo, porque no pueden negar a Cristo. ¿Y alguien más? Cristo y algo más. Cristo es suficiente porque el Señor del universo, Señor de lo más importante que hay en este mundo, que es la iglesia, y Señor de aquellos que han creído. ¿Tú has creído para que sea el Señor de tu vida? ¿Tú has creído para que puedan ellos reconciliarte con Dios? La pregunta de esta mañana es, ¿cuándo fue que creíste? ¿Cómo fue que creíste? ¿Quién es Cristo para ti? ¿En quién creíste? Solamente uno puede salvar. Solamente uno puede salvar. Vayamos al Señor en oración.